Adelante, hermano. Padre eterno y Padre de bondad, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado una vez más, Señor, de poder estar juntos, unidos los hermanos en armonía, con el propósito, Señor, de adorarte, de glorificarte y también, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Presentamos este estudio bíblico, te presentamos a nuestro pastor, Señor, que tú lo dirijas, que seas tú poniendo las palabras, Señor, que necesita transmitir las verdades del Evangelio, Señor, para edificar el cuerpo tuyo, Señor. Bendícelo y ayúdanos a nosotros, Señor, a abrir nuestro entendimiento para aprender, Señor, de estas verdades, de estas enseñanzas del apóstol Pablo, Señor. Y te rogamos, oh Padre, que nos ayudes, Señor, para que nos edifiquemos los unos a los otros y podamos ser testigos del poder tuyo y ministrar a otros, Señor, la enseñanza de esta palabra tuya, Señor. Quédate en medio nuestro y ayúdanos, Señor, y sé con los hermanos que están por unirse, Señor, que tú los bendigas, que tú los traigas con bien y te presentamos a Beatriz, Señor, en este viaje, que tú la estás guardando, protegiendo, bendiciendo y ayúdala a disfrutar de la compañía de sus nietas, Señor. Una vez más, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hoy, mis hermanos, vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 22, versículos desde el 23 hasta el 30. Y tenemos un título muy peculiar: las pequeñas cosas que el Señor utiliza para nuestro bien. Así que las pequeñas cosas que el Señor utiliza para nuestro bien. Sabemos bien que Pablo estaba reunido con una multitud que no era muy agradable y que no estaban muy contentos. Así que la semana pasada nosotros veíamos cómo el apóstol Pablo llegaba dando su testimonio a aquella multitud y a la parte donde el Señor lo llamaba a ir a predicar a los gentiles. Y quiero que, para que enlacemos lo que vamos a estudiar hoy con lo que ya vimos la semana pasada, iniciemos viendo lo que dice el verso 23. Así que Hechos 22, verso 23. ¿Alguien quiere leer? Hermana Mireya. Amén. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Ok, este versículo no nos dice mucho, ¿verdad? Pero acá lo que estamos viendo es la reacción. Estamos viendo una reacción que de leerlo sabemos bien que no era agradable, porque una persona que esté gritando, arrojando su ropa y lanzando polvo al aire, no creo que esté feliz, ¿verdad? Parece un dragón. Entonces, el ambiente que había era un ambiente bastante tenso, bastante difícil, y fue lo que se provocó cuando el apóstol Pablo dijo que Dios lo había llamado a él a ir y predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Esto es importante nosotros saberlo, porque al estudiar la Biblia hay expresiones que no nos son comunes a nosotros en este tiempo. Los judíos dividían el mundo en dos grupos, ellos y los gentiles, es decir, los judíos por un lado y los gentiles eran la muchedumbre, todos los demás del mundo considerados gentiles. Y Pablo les está diciendo que el Señor lo llamó a compartir el evangelio a los gentiles. Y yo quiero hacer una pregunta y quisiera ver si ustedes pueden responder un poquito rápido. Si Pablo no hubiera escuchado y no hubiera obedecido el llamado de Dios y complace a los judíos, ¿qué estaría pasando hoy? Hoy, ahora. ¿Qué piensan? Empieza de nuevo. Si Pablo le hace caso a los judíos, ¿verdad? No vaya a los gentiles. No vaya a los gentiles. Y Pablo le hace caso a ellos, no al Señor. Hoy día, ¿qué habría pasado? Es un hecho hipotético, ¿eh? Que el evangelio no hubiera sido. Pensemos que nosotros no estaríamos aquí estudiando la palabra de Dios. Sí.
Removido. Exacto. ¿Ven? Es decir, pero bien sabemos que el plan de Dios se va a cumplir. Mire lo que pasa con el plan de Dios. Si Dios llama a una persona a obedecerle y la persona no obedece, Dios busca a alguien que obedezca. Porque lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho va a ser, porque su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora, el tribuno, cuando llegó aquel momento, recuerden esta panorámica. Pablo estaba para entrar a la fortaleza. En la fortaleza lo habían llevado para custodiarlo y librarlo de aquella multitud que estaba enardecida. Y Pablo está en las gradas, le está hablando a la multitud. La multitud es la que toma esta actitud que vemos en el verso 23 que leyó nuestra hermana Mireya. Y entonces el tribuno, el jefe militar de allí, viendo el peligro y no queriendo perder el control de la situación, mandó a los soldados a meter a Pablo dentro de la fortaleza. Vamos a leer el verso 24 para que continuemos viendo el desarrollo. Hermana Anabel. Muchas gracias. El 24 dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra. El tribuno, cuando vio aquella situación y la reacción de los judíos, ustedes saben, hermanos, que donde hay una multitud y hay una sola persona por un lado y la multitud está acusando a la persona, probablemente cualquiera le dé la razón a la multitud. Y es lo que vemos acá, la reacción del tribuno. Y manda meterlo dentro y manda a interrogarlo. Esta expresión, examinado con azotes, es algo que ha sido muy común todo el tiempo. Y bien sabemos nosotros que aún en países supuestamente civilizados, entre comillas, a veces interrogan a una persona y lo interrogan con azotes. Hay un chiste, pero es trágico, un chiste dominicano de un lugar donde el que llevaban preso lo interrogaban y le decían, tú vas a hablar. Y si no, le enseñaban una cantidad de asuntos, de dar castigo. Le decían, ¿con cuál de eso tú quieres que te demos para que hable? Y entonces la persona decía, con ninguno, pero ninguno era uno que estaba guardado adentro, a un letrero, que era el peor de todo. Entonces, es un chiste cruel. Yo no sé si realmente fue así, pero esto, hermanos, es lo que iban a hacer con Pablo acá, Así que dio órdenes el tribuno de que fuese castigado para que en medio de castigo él confesara lo que había hecho. Recuerden que para nosotros es el apóstol Pablo, para el tribuno, ¿quién era? Un desconocido, una persona que él no sabía de quién se trataba. Así que, ¿qué estamos viendo la situación? Parecía que aquello iba de mal en peor. ¿Por qué? Porque ahora Pablo iba a ser golpeado, no con mucha consideración, para que confesara su delito. Usted sabe que hay gente que lo castigan y a veces, siendo inocentes, se declaran culpables para que dejen de maltratarlo, aunque luego tenga que recibir una condena. Vamos a ver lo que dice el verso 25 acerca del desarrollo de lo que estamos viendo. A ver si. Hechos 22-25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente:
¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Ustedes recuerdan el título de hoy? Las pequeñas cosas que el Señor utiliza para nuestro bien. A veces pensamos que Dios tiene que hacer como cosas extraordinarias, como hacer temblar el lugar. Y a veces, hermano, Dios quiere glorificarse en cosas sencillas, cosas pequeñas, que parecen no ser tan importantes, pero que Dios en su debido momento la va a utilizar para nuestro bien. Miren, ataban a las personas. Yo creo que todo el mundo acá ha visto alguna película de esas que presentan escenas antiguas. Ataban a las personas y para ser golpeada con un látigo, a veces había como un palo donde amarraban a la persona, lo ponían, el látigo era en la espalda, los latigazos, entonces lo ataban hacia un palo y le descubrían la espalda y venía un verdugo a castigar a la persona. Así que esto era una forma de poder interrogar. ¿Qué le parece el interrogatorio? Aquel era un interrogatorio respetando los derechos humanos, ¿verdad? O los pedazos humanos. Pero el Imperio Romano tenía ciertas restricciones legales sobre sus ciudadanos. Así que acá estamos viendo algo, y a través de la historia nosotros podemos darnos cuenta. El Imperio Romano tenía muchas leyes, incluso muchas de las leyes actuales vienen de los tiempos del Imperio Romano. Uno de los códigos de leyes del mundo más completo es el código francés. De ahí se derivan muchas de las leyes del mundo, y el código francés copió muchas cosas del código de leyes de los romanos. Bueno, Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano que era. Por esto le pregunta al centurión qué era un centurión. No era alguien que usaba un cinturón, sino un jefe militar. Una centuria son 100. Y era un jefe militar que comandaba hasta 100 soldados. Así que Pablo le pregunta al centurión que estaba dirigiendo a los soldados. Los soldados lo estaban amarrando, dice con correa, amarrándolo para prepararlo y castigarlo. Él le pregunta que si se podía castigar a un ciudadano romano sin haber sido condenado en un juicio. Y saben, hermanos, que aunque nosotros no dependemos de las leyes, pero el cristiano debiera estar bien informado de muchas cosas, porque a veces la desinformación no ayuda en un momento determinado. El estar informado nos puede ayudar a salir en un momento dado de una aflicción, y son de las cosas que Dios utiliza en determinado momento para poder sacarnos adelante. Vamos a ver, cuando ya lo tienen atado, lo tienen amarrado para castigarlo, Pablo le hace esa pregunta al jefe militar que comandaba a los soldados que iban a castigar a Pablo. Ahora, vamos a ver la reacción del hombre y vamos a ver lo que nos dice el verso 26. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Verso 26. ¿Me tuviera? Dice así el versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Así que, hermanos, el centurión, cuando escuchó aquello, ¿en qué pensó? En el problema que se podía meter, en la situación que podía acarrear. Así que
como él era un subalterno, el tribuno era el mayor jefe militar que había en ese lugar, en esa fortaleza que había en toda Jerusalén. Recuerden que habían diferentes tipos de tribunos, eran líderes, pero este tipo era militar, era un tipo de tribuno militar, era jefe, en realidad jefes sociales de diferentes grupos, y él le había dado la orden al centurión de que ataran a Pablo y lo castigaran. Así que cuando oyó lo que Pablo dijo, fue donde su jefe y le dijo, oye, ¿qué va a hacer con este hombre? Es decir, ¿tú estás seguro de que podemos castigarlo porque este hombre es ciudadano romano? Así que, hermanos, ¿cuántas cosas Dios puede utilizar en nuestras vidas para glorificarse? A veces hay cosas que para nosotros pasan desapercibidas y probablemente hay cosas que, y lo que voy a poner es un ejemplo de algo práctico. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han guardado algo y en un tiempo andan ansiosos buscando eso, o alguien le dice, necesitamos tal cosa, y usted se acuerda, pero yo tengo eso guardado hace tiempo. Detallitos pequeños que nos pueden sacar de un momento de apuro en la vida. Y acá lo que nosotros estamos estudiando esta noche es cómo Dios puede utilizar cosas pequeñitas para resolver graves problemas. Y a mi mente llega en este momento a un niño, un jovencito, que con una piedra ganó una guerra. David ganó una guerra porque los filisteos, que por cierto, la palabra palestino quiere decir filisteo, Esto es algo que uno dice cómo estas situaciones todavía se producen. No son los mismos filisteos, pero filisteo, la palabra palestino, se la puso un emperador romano a esa parte del mundo, a Israel, como castigo en el año 135, como castigo a los judíos, filisteos. Y hubo este enfrentamiento, filisteos, enemigos del pueblo de Israel, y ¿cuál era la propuesta? La propuesta era que el que venciera al gigante Goliat, un hombre que medía casi 8 pies de estatura y según lo que uno puede ver no pesaba menos de 700 libras. Solo la punta de la lanza que usaba Goliat pesaba 35 libras, la punta de la lanza. Ya ustedes pueden imaginar de qué se trataba. Y sin embargo, este muchachito, un jovencito, con una onda, una piedrecita, acabó el gigante. ¿Cómo Dios utiliza cosas pequeñas en nuestras vidas para nuestro bienestar? Así que, hermano, aquí, ¿qué es lo pequeño? Aquí lo pequeño es que es ciudadano romano, porque ¿qué importaba esto, digamos, en este caso con los judíos? Los judíos le habrían matado a Pablo sin importar que era ciudadano romano, aunque se hubieran encontrado un problema después, pero a ellos no les importaba. Pero a este centurión sí, porque este centurión era un militar romano y porque el tribuno era un funcionario del Imperio Romano y él, una de sus principales tareas era proteger a los ciudadanos romanos donde quiera que él estuviera. Así que tenía que obedecer las órdenes de su jefe, el centurión, ¿verdad? Pero por encima del jefe estaba la ley romana, estaba el trabajo de él. Porque si era denunciado por castigar a un ciudadano romano sin juicio, el hombre iba preso, quién sabe de qué manera,
iba a perder todos sus derechos y hasta su futuro. Vamos a ver lo que pasó en el verso 27. Vamos a ver lo que nos dice el verso 27. Amén. Hechos 22, 27 nos dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Así que el tribuno fue a conversar con Pablo. ¿Para qué? Para verificar su ciudadanía. En aquel tiempo no habían una documentación como un ID, una cédula. No había nada de esto, hermano, pero había manera de comprobar las cosas. Así que esto era fácilmente comprobable, porque solo había que saber de dónde venía y confirmar la familia de dónde venía en este caso. Y bien sabemos nosotros que, como vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente verso, Pablo era romano de nacimiento. Así que, ¿cómo, hermano, cómo Dios permitió que Pablo, siendo judío, porque él era judío que había nacido en Turquía, de una familia farisea, pero cómo Dios permitió aquello? Y ahora, no sabemos la edad que Pablo tenía, pero sería para estos tiempos una persona tal vez de 50 y tantos años. Yo asumo que probablemente tenía Pablo en aquel tiempo, tal vez 50 años o algo así. ¿Cómo Dios ahora está usando esto para sacar a Pablo de una situación que podía ser más complicada? Porque recuerden que él estaba preso, estaba allí preso y que no tenía mucho valor, digamos, un jefe militar para tratar a un ciudadano israelí, así que no había mucha preocupación en cuanto a esto. Vamos a ver la confirmación de Pablo a la pregunta del tribuno. El tribuno le pregunta, ¿eres tú ciudadano romano? Vamos a ver. Verso 28. Hechos 22, 28 dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que, hermanos, vemos que estas situaciones son muy antiguas, muy viejas. Son situaciones muy antiguas esta. Ahora, y el tribuno también era ciudadano romano, pero había comprado la ciudadanía. Así que en tiempo de Claudio, estaba investigando esto. Claudio fue un emperador romano, fundador de una dinastía. De esa dinastía, el último fue Nerón, de la dinastía Claudia. Y en tiempos de Claudio, que gobernó desde el año 41 al 54 después de Cristo, se podía comprar la ciudadanía romana. Así que estaba a la venta cualquier persona, pero era muy costosa. Así que no todo el mundo podía comprar la ciudadanía romana, pero se vendía, la podía comprar. Así que, ¿qué había hecho este tribuno que vamos a ver, no hoy, pero vamos a ver más adelante, que se llamaba Claudio Lisias, el tribuno? Había comprado la ciudadanía. Él parece que provenía de una familia económicamente fuerte y pudo una gran suma de dinero. Así que no sabemos
exactamente cuánto costaba, pero sí, durante ese emperador Claudio se podía comprar, y más adelante hubo otros emperadores que abrieron esta posibilidad, pero en el caso de Claudio era muy costosa, costaba bastante en esta época, y déjeme decirle que lo que estamos estudiando acá en la Biblia es exactamente un poquito después de Claudio. Claudio terminó su reinado como César, como emperador romano en el año 54, y probablemente lo que estamos estudiando pasó en el año 58. Así que para esos tiempos estaba otro emperador que no duró mucho tiempo, llamado Calígula, que era descendiente de Claudio, y después el otro que estuvo de esa dinastía, llamado Nerón, que es se conoce bastante por lo malo que fue, tan malo que hoy día nadie se llama Nerón. Yo no creo que nadie le ponga Nerón. Dañan un pobre perrito, ¿verdad? Con ese nombre, de tan perverso que fue en la historia este personaje. En cambio, Pablo venía de padres que eran ciudadanos romanos, así que él era de raza judía, había nacido de raza judía, pero había nacido como un ciudadano romano. En una ciudad que pertenecía a Roma. Sí, sí. Roma. Pero porque toda Palestina pertenecía a Roma. Recuerden que los romanos dominaban todo el mundo conocido. La civilización del Medio Oriente nunca llegaron a dominar China, Japón, estas culturas hacia allá, pero sí dominaban toda esa parte. Y la provincia a la cual Pablo pertenecía, donde él había nacido, una provincia del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, llamada Cilicia, era el nombre de esa provincia, y era una provincia romana por dominación, pero no era que el que nacía allí era ciudadano romano. Una gente podía nacer en Roma y no ser ciudadano romano, porque tenía que venir de una familia que fuera ciudadana romana. Esa era la condición, o en este caso, comprar la ciudadanía. Al pensar en comprar la ciudadanía, yo no sé si todo el que me escucha se considera ciudadano de algún lugar. ¿De qué somos ciudadanos? Dice la Biblia. Del reino de los cielos, ¿verdad? Con orgullo. Con orgullo, con grandeza. Podemos no ser ciudadanos de cualquier país del mundo, pero sí somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y quién compró esa ciudadanía? Usted y yo no pagamos nada por ella, pero Cristo pagó por nuestra ciudadanía. Pagó con su sangre preciosa, compró esa ciudadanía, ese derecho para nosotros de poder ser ciudadanos del reino de los cielos. Así que, volviendo otra vez al caso de Pablo, pues nació con este derecho, nació con esta situación, esta condición, esta ventaja, y ahora yo pienso que el tribuno está todavía más asustado, ¿eh? Una pregunta solamente. No es una pregunta que me cua con el dominicano, sino me puedo analizar. Dios usaría esa situación para Pablo defenderse humildemente, o lo hizo con arrogancia, cuando el tribuno dijo, yo soy ciudadano porque compré la ciudadanía, y Pablo dice, yo soy de nacimiento. Estaba diciendo la verdad, porque Pablo no encontramos que en ninguna otra ocasión donde Pablo fue golpeado, ustedes saben que Pablo fue golpeado, hubo otra parte en Filipos, en el capítulo 16, que nosotros estudiamos, donde lo golpearon
y estando golpeado, Pablo le dijo al carcelero que él era ciudadano romano. Dice acá, lo voy a leer para que aclaremos esto, Hechos 16:37, dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. O sea que Pablo lo utilizó cuando era necesario. En este caso, pues, no se evitó la golpiza. Lo usó cuando después de golpearlo lo mandan a sacar encubiertamente. Él dice, y a lo mejor él para evitarse la golpiza se recordó de aquello en Filipo. pensó más rápido ahora. Pensó ahora más rápido ahora. Sí. Hay situaciones en que nosotros como creyentes y pasar por humilde o ser humilde y mostrar la humildad de Cristo, aún teniendo el derecho, lo cedemos y son perjudicados. Pero quizás puede ser el caso de Pablo, una segunda vez que pasemos por una situación que veamos que vamos a ser perjudicados, entonces tenemos que apelar a nuestros derechos. Recuerden algo importante acá, cuando Pablo, y bueno, esto lo vamos a estudiar, y el Señor se le aparece a Pablo y le dice que confiara, que así como había dado testimonio de él en Jerusalén, así va a dar testimonio en Roma. Entonces, Dios iba a encadenar una serie de cosas para que se cumpliera esa palabra. Así que esto es lo que el Señor ya le había dicho a Pablo, que confiara. Hermanos, si nosotros los cristianos aprendiéramos a depender de las promesas de Dios, la vida nuestra fuera totalmente diferente. Mire, viviéramos menos nerviosos, menos preocupados, menos agitados, porque la pregunta es, ¿usted cree que alguien podrá cambiar lo que Dios ha determinado con nosotros? ¿Quién podrá? Ahí no vale presidente de un país, ni Congreso, ni Suprema Corte. Es que cuando Dios dice una cosa, se va a cumplir en nosotros. Y si nosotros aprendemos a depender del Señor, ¿qué cosas no podremos lograr en este mundo? Confiando en Él, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Hermano Antonio. Pastor, algo que a mí siempre me ha llamado la atención de esta escena es que el centurión nunca le pidió evidencia a Pablo. No. Pablo dijo, no, yo soy ciudadano, sí, yo nací y ya. Eso no es la actitud responsable de un centurión, buscar evidencia. Entonces pienso yo que Dios intervino Sí, en ese momento, ¿no? Porque no... Sí, porque él pudo haber dudado. ¿Qué evidencia tú tienes? Bueno, sí. Pero quizás había una forma explicando algunos detalles de cómo demostrar eso en aquel tiempo, porque en sí, como bueno, que uno sepa, tal vez una documentación no había. A lo mejor, pero no está aquí. Pero de alguna forma Dios para que no tuviera problema. Hermanos, miren, es que Dios va a preparar el camino por donde nosotros debemos andar. Dios se va a encargar. Solo debemos confiar en Él. Y Dios va a hacer la parte que usted y yo no podemos. Y ahí fue para colaborar con lo que usted ha dicho. Y ya lo ha repetido en varias ocasiones, esa expresión, que se determina una cosa, ¿quién va a cambiar? O sea, ¿cuántos dolores de cabeza, depresiones nos evitaríamos si confiáramos en la providencia y en el cuidado fiel que Dios que nunca cambia? Mira lo que dice Job, capítulo 23. Solamente voy a leer un versículo
23, el versículo 13 y 14 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién? Y está hablando Job, pasando por una situación bien difícil. ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y el versículo 14 dice, él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como esta hay en él. O sea, ¿cómo decirle? Es pedirle cada día más al Señor. En medio de tanta tragedia, por ejemplo, que estamos viviendo hoy en República Dominicana, llevaron ya 68 muertos. Lo ignora. Yo no sabía que iba a pasar eso. En nuestra familia que han pasado situaciones que nosotros estamos viviendo hoy, ahora mismo, que quizás nos tienen nerviosos. ¿Lo ignorará Dios? Dios, si somos sus hijos, Dios va a cumplir su propósito por encima de quien lo determine, por encima de quien declare lo contrario. Dios es Dios porque es el Todopoderoso. Amén. El asunto es que como cristianos lo sabemos, pero al momento de aplicarlo, no lo aplicamos. No utilizamos esa dependencia de Dios en momentos difíciles, sino que apelamos a otras cosas, tristemente. Es que, hermanos, la diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios y decir que confiamos en Él es muy amplia. Es muy amplia. Mucha gente dice, sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero cuando se le presentan dificultades, actúan como si no confiaran en Dios, como si no creyeran en Él. Es decir, ¿a dónde tengo que recurrir? Tengo que recurrir a las promesas de Dios. Este libro que está acá, está aquí, es la palabra de Dios. Y primero pasa el cielo y la tierra. El universo se destruye primero, pero esta palabra permanece. No va a pasar, se va a cumplir en nosotros, pero cuando estamos en aflicciones se nos olvida inmediatamente que Dios nos ha prometido, que Dios ha estado tratando con nosotros. Y es importante que nosotros como cristianos desarrollemos un pensamiento bíblico. Por cierto, el Canaán el domingo, ese va a ser el tema de predicación. Desarrollando un pensamiento bíblico para vivir. Si empezamos a desarrollar un pensamiento bíblico, donde quiera que vayamos, vamos a ver lo que Dios dice, Y esto debemos aplicarlo a nuestras vidas, porque, miren, esto es muy fácil de poder entenderlo y yo no voy a entrar en muchos detalles porque nos vamos a salir del tema, pero es importante hacer como esto como un paréntesis. Observen esto. Donde quiera que LeBron James vea un terreno, ¿qué va a haber? ¿Qué piensan ustedes que va a haber? Una cancha de Donde quiera que un doctor en medicina se pare y mire un terreno, ¿qué va a haber? Una clínica, un hospital. ¿Por qué? Porque ese es su pensamiento. Ese es su enfoque. Hermano, ustedes saben que cuando ando por esta ciudad y veo un terreno grande y yo me paro y lo observo, ustedes saben lo que yo veo. Un templo. Yo no miro otra cosa. Yo no voy a mirar de un shopping center. Olvídese. Yo miro un templo inmediatamente. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento bíblico, cada vez que surja una situación en nuestra vida, vamos a ir a la palabra. Lo primero que vamos a mirar es la palabra, lo que Dios dice. Están diciendo esto, están amenazando con esto. Esto es lo que están señalando por ahí. No, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que el Señor me está señalando. Y debemos hacer tal y tal cosa. Ok, la gente está diciendo debemos hacer esto, pero Dios dice, haz esto. Y si nosotros
aprendemos a tener un pensamiento bíblico, la vida va a ser totalmente diferente. No se van a acabar las dificultades, pero la vamos a superar, la vamos a vencer. Y vamos a salir adelante y vamos a sufrir menos, porque para eso es que son las promesas de Dios. Si mi Dios no puede hacer cosas extraordinarias, ¿qué Dios es? ¿Qué Dios es? Que no pueda hacer cosas extraordinarias, cosas que parece que no son posibles en el plano humano. Perdone que interrumpa, ya no voy a ganar tiempo. Pero esta mañana, con la tragedia que pasó en República Dominicana, en la discoteca YSL, había una madre cristiana afuera y ella testificaba. Yo le he predicado a mi hijo, le he dicho de su vida desorganizada, que Dios le estaba dando una oportunidad. Y usted sabe, derribarse un edificio como ese, cuando hay 68 muertos, hasta ahora, no sé más. Pero ella dice, mi hijo Dios le va a dar una segunda oportunidad, y ella levantaba su mano al cielo. Yo la veía, yo comencé a llorar. Dice, wow, qué fe, qué confianza de esta madre. Hace apenas una hora que sacaron su hijo vivo. Porque ella proclamó la promesa de Dios. Amén. Eso a mí me compungió. Eso me fortaleció mi fe. Que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que veamos a nuestro alrededor o lo que estemos viviendo, debemos seguir proclamando lo que el mensaje de domingo, teniendo un pensamiento bíblico. Amén. El domingo, por cierto, regamos una hojita que ojalá que se conserve. A veces la cogemos y se desaparece. Cómo orar para proteger la familia, cómo orar para cubrir la familia delante de Dios, porque, hermano, es que hay un poder espiritual extraordinario que no se ve físicamente, pero es más real que lo que vemos, que es el poder de Dios, que puede cambiar las cosas. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver lo que dice el verso 29. Así que nos quedan dos versos, verso 29 y verso 30. Vamos a ver el verso 29. Hermana, a ver. Gracias, hermano. El 29 dice, así que luego se apartaron los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Así que, hermano, Pablo había sido golpeado y azotado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Hubo una ciudad donde lo dejaron por muerto. Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Había sido golpeado en múltiples ocasiones, pero ahora el Señor dispondría de ese pequeño detalle para que lo librara de ser azotado. A partir de ese momento, a pesar de estar preso, sería tratado con mucha distinción y respeto. Miren lo que dice acá, que el tribuno temió por haberlo atado, solo por haberlo atado. Es decir, el tribuno pensó, si este hombre hace una denuncia como ciudadano romano de que yo lo mandé a atar para castigarlo, el tribuno podía poner en peligro su posición y quién sabe qué cosa le podría afectar a la vida de él esta situación. Hermanos, en nuestra vida nunca sabemos qué cosas pueden ser útiles en un momento determinado. El cristiano tiene que aprender a depender de Dios. El cristiano tiene que saber que, mire, cualquier detalle en su vida no es por casualidad. Dios siempre va a utilizar las cosas para gloria y honra de su nombre. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, todas. Y aquí está la parte donde como que es amargo, ¿verdad? Como que todas, pastor. Deben ser las buenas, deben ser las cómodas.
Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios va a usar toda situación para glorificarse en nuestras vidas. Y hay una canción que dice que todo lo que el enemigo todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. Todo lo que el enemigo proyecta contra los hijos de Dios, Dios lo transforma para bien. Pero debemos vivir creyendo esto, hermano. No solo diciéndolo, no solo cantándolo, creyéndolo. Estando seguros en las manos del Señor. En las manos de los judíos lo podían matar, ¿verdad? Pero Dios permitió que el tribuno se enterara. El tribuno pudo no haberse enterado de ese tumulto que hubo, porque recuerden, ¿qué fue lo que pasó? Pablo estaba en el templo y unos judíos que lo habían visto en el Asia Menor, en Turquía, y que habían tenido algunos desacuerdos con Pablo, lo vieron allá y formaron inmediatamente un tumulto, empezaron a acusarlo, vociferando que él había metido gentiles en el templo y se agolpó toda la ciudad. Pero el tribuno pudo haber llegado tarde. Pero llegó a tiempo, se enteró, en manos de los judíos, ellos lo podían matar, pero Dios permitió que el tribuno interviniera. Recuerden, ¿sabía el tribuno que era ciudadano romano cuando intervino? ¿Por qué intervino el tribuno? Vamos a ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Por qué el tribuno intervino? Es muy sencillo. Hermano, el centurión fue y se lo dijo, que era ciudadano romano. Pero antes, cuando recuerden que ya esto había pasado mucho antes. Pablo estaba en el templo y en el templo se produjo aquella algarabía, aquel tumulto, la ciudad se levantó y aquello fue creciendo. Y el tribuno va, interviene y evita que maten a Pablo. ¿Por qué intervino el tribuno? Hermano, porque Dios tenía un plan con Pablo. Y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nadie lo va a cambiar. Porque cuando se entera el tribuno que él es ciudadano romano, después que está preso, y que lo van a azotar para hacerlo confesar su delito, es cuando este hombre se entera que es ciudadano romano. Es decir, habían pasado una serie de acontecimientos antes. Recordemos, hermanos, Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios estará obrando a nuestro favor, pero Dios quiere que aprendamos a depender de la fe en Él, de la confianza en Él. Él no fallará. Vamos a ver, y con esto vamos a concluir el verso 30. Adelante. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Así que al día siguiente el mismo tribuno mandó a buscar a los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín para saber de qué lo acusaban, porque ahora el hombre estaba preocupado. Estaba preocupado, ¿por qué? Porque era ciudadano romano, había cometido un error y de alguna manera quería tratar de enmendarlo, pero tampoco podía soltarlo porque no sabía de qué lo estaban acusando. Así que en la fortaleza lo que estaba pasando era que Pablo, a pesar de estar preso, sería bien cuidado. ¿Cómo Dios se glorifica en sus hijos, hermanos? Y esto lo hemos visto a través de toda la historia bíblica.
Está bien que como hijos de Dios podemos padecer, podemos vivir situaciones difíciles. No está garantizado que ser hijo de Dios me quita a mí el sufrimiento. Ahora, lo que Dios promete es estar conmigo en medio del sufrimiento. Y si Dios está conmigo, que Él es todopoderoso y puede quitarlo, es porque Él tiene un plan. Él tiene un propósito en medio de la situación. Ahora Pablo estaba ¿dónde? En una fortaleza. Pero ¿cómo estaba? Estaba bien cuidado. No estaba en peligro de muerte. Todo lo contrario, el tribuno, como funcionario romano, ahora estaba protegiendo a Pablo porque sabía que Pablo era ciudadano romano. Dios ha prometido que cuando permita la aflicción, estará con nosotros en medio de ella. Y así lo dice el Salmo 91, ¿verdad? Con él estaré en medio de la angustia. No lo sacaré, no le evitaré la angustia. Miren, hay angustia que Dios no las evita y hay muchas que Dios no las evita, seguro, pero hay otras que Dios dice, no, voy a estar contigo. Voy a estar a tu lado. Te voy a acompañar. Y yo quiero concluir con esta pregunta, hermanos. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de la aflicción. ¿Qué usted opina acerca de eso? Lo voy a repetir. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de la aflicción. ¿Qué usted opina? Él siempre lo cumple. Pero quiero que piense en la pregunta, porque a veces dar una respuesta es muy fácil. Yo quiero que lo lleven a la vida práctica. ¿Estaría el Señor con nosotros, amada Carmen, cuando sufriste aquella situación? ¿Estaría el Señor con nosotros? Y creo que casi, salvo la hermana, no sabe lo que sucedió con mi esposa. Ella sufrió un derrame cerebral severo. Estaría con nosotros el Señor en esos días que estuvo 10 días en cuidados intensivos, que ni siquiera se acuerda lo que pasó. Estaría el Señor con nosotros. Pues ya ayer se está manifestando. Aquí está la hermana, gracias a Dios. Pero en ese momento, porque ahora es fácil decir, sí, gloria a Dios, sí, el Señor estaba con nosotros, pero en medio de ese momento la pregunta es, ¿estaba el Señor con nosotros? ¿Qué pasó, Señor? Vamos a ver, quiero que los minutos que quedan, que son 2 nada más, ustedes opinen acerca de esto. Vamos a ver en su vida, de manera práctica, no una teoría, sino de manera práctica. ¿Qué piensan? El Señor... Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Amén. ¿Sí? Después no, esa es mi opinión. En el acontecimiento no vemos el propósito. Y luego vemos el propósito. En realidad nosotros, digo mi familia, le estaba manifestando esta tarde a ella. Yo tengo 2 hermanos con discapacidad. Uno nació así, pero el otro tuvo un accidente en una moto. Y ya son 16 años. Aún no hemos, yo creo que todavía no tenemos el propósito, o al menos, yo creo que sí, porque de hecho mi mamá, desde ese entonces, ella es cristiana de corazón. Y yo hoy en día puedo decir que sí, recibí a Cristo, como ustedes aquí. Pero yo creo que ese es el propósito, no sé qué real sea, ¿no? Tener a mi hermano así en una cama como, o sea, es vegetal, y el propósito era que mi mamá fuera cristiana, que ella tenía una vida como un poco muy desordenada. No sé. Está muy claro, al decir lo que acaba de señalar, está muy claro el propósito. Dios permitió esa tragedia. Pero yo digo, pastor, ¿no? El precio como que fue muy caro. Es más caro perderse, es más caro un día ir al lago de fuego, porque es el punto. ¿Qué cosa Dios haría para salvar una vida?
debemos entender que el que parte de este mundo sin Cristo va a ir a la condenación eterna. Es nada comparable con ninguna cosa mala de este mundo, ¿eh? No hay, en este mundo no hay nada que uno pueda decir, mire, esto es igual que el lago de fuego. Y Dios a veces permite ciertas cosas para evitarnos la condenación eterna. Y Dios lo hace porque nos ama. Y Dios lo permite porque probablemente no haya otra manera de que se logre. Y Dios quiere salvarnos. En verdad, yo tengo mucho testimonio. No vamos a terminar nunca. Ese y otro fue muy fuerte en mi vida. Fue algo que Dios siempre me hablaba y yo no le prestaba atención. Hasta que me presentó una situación que me aterrorizó y ahí murió el viejo hombre y nació otro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La tristeza en Dios es para salvación, la tristeza del mundo es para muerte, dice la Biblia. Así que a veces Dios utiliza ciertas cosas para poder sacudirnos porque Él nos ama, porque quiere sacarnos hacia adelante. Bueno, mis hermanos, pues no sé si hay alguna otra opinión, alguna otra pregunta, pues... Un testimonio no es mío, pero es de un señor que el señor y la esposa servían en la iglesia donde yo iba antes, de servían, los hijos también. La niña tenía 13 años, la hija de ellos servía. Resulta que la niña se embaraza de uno de los de la música, que estaban de la música, porque tocaban el niño. Y él dice, ¿cómo me pasó esto a mí? A mí, que soy un hombre de Dios, que estoy, y a mí y a mi esposa, que somos gente, que estamos en la iglesia, hemos creado a nuestros niños, ¿cómo me pasa eso? Pero bueno, dice que él lloró y todo esto, pero dice que él después, él comprende por qué Dios hizo eso. Él piensa que él le dio un derrame cerebral, le dio un derrame después, con el tiempo. Y dice que ese niño, ese bebé, ese niño fue el que le dio ese ánimo para él recuperarse. Dice que ese es el propósito de Dios, fue de que él pudiera levantarse, pero lo único que le dio a él ánimo fue el nietecito. El nietecito que corría donde él, a abrazarlo y a besarlo, pero cuando él estaba ahí, y ese fue el que lo ayudó a levantarse. Pues. Entonces, los caminos de Dios son indescriptibles, ¿eh? En mi caso me ha pasado que en situaciones difíciles yo me encuentro a veces cuestionándole a Dios. ¿Por qué Dios? Y me siento mal por el momento de, bueno, si estoy cuestionando es porque reconozco que está aquí conmigo. Si no, no estaré cuestionándole, ¿no? Entonces, sí. Esos momentos difíciles, pues uno por naturaleza humana, pues a veces lo cuestiona, pero eso no está malo porque uno reconoce que está ahí. Lo que el hermano Antonio dice es una situación que todos hemos vivido. ¿Quién no se ha preguntado en un momento, Señor, pero ¿por qué me abandonaron? ¿Qué pasa? Lo dijo Jesús, ¿no? Sí, Jesús. Y pasó real, no fue simulado aquello. El Padre lo dejó solo en ese momento. Pero, hermanos, lo importante es que por encima de todo, aunque no entendamos, déjenme decirle que lo que estoy diciendo no es que siempre vamos a entender por qué pasan las cosas. Va a haber muchas que no vamos a saber por qué, pero sabemos que Dios está con nosotros. El Señor está todas con las nosotros. cosas obran para el bien de los hijos. Porque eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender de Él. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche.